Vos todo el tiempo brillás como el sol. Yo a cada rato me largo a llover. Vos todo el tiempo queriendo viajar. Yo no viendo la hora de volver. Vos todo el tiempo salís a bailar. Yo casi nunca me puedo mover. Vos todo el tiempo con la libertad. Yo todo el tiempo preso de mi ser. Y dale corazón, vamos a fumar. Dale corazón que nos vamos a entender. Por favor, no nos dudes más. Algo parecido tenemos que tener. Dale corazón, vamos a fumar. Dale corazón que nos vamos a entender. Por favor, mi amor, no dudes más. Algo parecido tenemos que tener. Sí, 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 sí. Para dormir yo necesito del cariño de tus ojitos. Para seguir no tengo nada sin la luz de tu mirada. Vos todo el tiempo brillás como el sol. Yo cada rato me largo a llover. Un nuevo día está comenzando en la radio. Queremos ser parte de tu mañana desde el primer momento para contarte lo que sucede en la provincia. Desde Río Gallegos Santa Cruz en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre. La otra gestión, con Karina Taberna y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Arrancamos y déjala que fluya. Estimados y estimadas, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días. Nosotros aquí ya instalados en los estudios de Radio Nuevo Día 100.9 en vivo para Río Gallegos y para gran parte de la provincia de Santa Cruz. La otra gestión, señoras y señores, hasta las 9:30 de la mañana con Karina Taberni. Cari, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Pichoncito? ¿Cómo va? Bienvenidos. Espera que todavía no te escucho. Ahí estamos acomodando los potenciómetros, los parámetros. A ver, ahora probame de vuelta. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hola, hola, hola. No sale. Bueno, ya lo vamos a estar corrigiendo. Ah, porque cambiamos de micrófono, estamos usando otro. Por eso. Claro. Lo que pasa es que Juli es nuevo, ¿viste? Dale tiempo. Ahí está, ahí sonó. Hola. Yo lo escuchaba. Ahí está. Sí, ahí estamos. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy buen día para todos. Llegamos a este miércoles, a mitad de semana. Hoy es miércoles 9 de abril y aquí estamos para compartir este inicio de jornada con todos ustedes. Así es, aquí estamos. Linda mañana en Río Gallegos. Claro no hace que nada sí. de frío, ¿viste? Muy linda mañana, muy agradable realmente.
¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien? Haciendo de pulpo está Juli, ¿eh? Ahí anda, pobre Juli. Sí, un poco acá, un poco en la sala de operaciones. Vino, nos puso al aire en el streaming, nos conectó ahí en YouTube y ahora se fue a ponernos al aire ahí en sala de operaciones. Hoy es nuestro comandante. Exactamente. El jefe. Es el jefe, más jefe que nunca, sí. Es el que manda en todos lados. Así que muchas gracias a Juli que nos puso al aire y que permite que estemos en contacto. Hablando de contacto, no se olviden que nuestro contacto a través de redes nos pueden dejar su mensaje, pero también tenemos un número mediante el cual esperamos ida y vuelta por el WhatsApp. Ese número es muy sencillo, el 51 60 51, nuestra vía de comunicación, siempre con el prefijo 2966 51 60 51. Así es, contáctense con nosotros, cuéntenos. Como ya lo está haciendo, por ejemplo, pero ahora lo hace a través de Juan Ignacio Mancilla, a través de la transmisión de YouTube del diario Nuevo Día. Nos está comentando: buen día, paro total de actividades en la empresa Interoil por falta de pago de sueldos. Sí. Eso es lo que nos está anticipando Juan Ignacio Mancilla. Después vamos a estar buscando más información al respecto. Ayer el secretario general del CIPGER, Rafael Buenchenen, tuvo un encuentro con el ministro de la Producción, con Jaime Álvarez, con el ingeniero Álvarez. Por este tema, porque estaban alertando sobre la falta de inversión de la empresa en distintas áreas. Pero bueno, ya lo vamos a estar abordando con más profundidad. Muchísimas gracias a nuestro oyente, en este caso Juan Ignacio Mancilla, por ponernos en tema y anticiparnos esta situación, ¿sí? Ok, bueno, vamos a tratar de, como decías vos, poder ampliar esta información en el transcurso de nuestro programa. Estaba mirando para ello la página oficial, la página de Facebook del CIPGER, que es el Sindicato de Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables, que conduce Buenchenen, y lo que fue publicado lo último que se tiene respecto de ello es la reunión de la que vos dabas cuenta. Ayer por la tarde, ¿verdad? Exactamente, sí. La reunión que mantuvo, entre otros, con el ministro de Energía de la provincia de Santa Cruz. Exactamente. Buenchenen pidió intervención por falta de inversión en Interoil. El titular del sindicato petrolero se reunió con el ministro de Energía provincial para exigir mediación en esta situación. Claro. Pero es un anticipo, es preocupante la inacción de la empresa, es lo que dicen los trabajadores. Es un anticipo que ya lo vamos a estar profundizando. ¿Sí? Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y Ahí tenemos la cortinita, la tenemos abajo. Se te disparó sola, me parece, la de... Si la tenés en puerta, saludamos al interior de la provincia, con ese jingle que hemos hecho con inteligencia artificial. Si la tenés, Juli, mandala nomás y terminamos de presentarnos y saludamos a todas las radios que nos siguen del interior, en el interior de la provincia de Santa Cruz. Bueno, no importa. No pasa nada, Juli, no te preocupes. Yo como la preocupes. escuché de fondo, digo, por ahí capaz que ya la tenías en puerta para disparar. Bueno, entonces, uno de los temas y las preocupaciones de la jornada, la situación que viven los trabajadores petroleros de Interoil. Así es. Bien, meteorología, ¿te parece? Vamos empezar por ahí, eso, como hacemos siempre? Estamos esperando que actualice el Servicio Meteorológico Nacional. Recién tenía el registro de las 7 de la mañana respecto de Río Gallegos. Acá ya tengo el de las 8, 4 grados 2 décimas la temperatura en la capital de la provincia de Santa Cruz, 4 grados 2 décimas la temperatura.
cielo mayormente nublado, humedad 91%, presión 997, decimal 8 hectopascal. El viento está calmo porque no voy a decir que se registra una intensidad de 4 kilómetros. Es imperceptible realmente del oeste. Para hoy se espera una máxima de 18 grados centígrados. Y va a ser, diría, el último día agradable, ¿no?, de esta racha que estamos teniendo. Bueno. Por acá, por estas latitudes. Va a ser el último, 18 de máxima. Quien dice 18 dice 20 de máxima. Mañana ya baja la temperatura, desciende a 13 grados y ahí va a permanecer en esos valores hasta el fin de semana inclusive. Hoy por la mañana el cielo va a permanecer mayormente nublado, igual que la tarde e igual que la noche. No hay probabilidades de precipitaciones, 0%. Okay. Sí, algo de viento que puede llegar a los 40 kilómetros en la hora y alguna que otra ráfaga puede llegar a los 50, 60 kilómetros. Pero va a ser una jornada para disfrutar afuera. La última, te diría yo. Bueno, ojalá que no, ojalá que no. Nos vamos a Puerto San Julián. Dale, y le vamos. buenos días a los vecinos de esa localidad que, según dice la página del Servicio Meteorológico Nacional, a las 8 de la mañana ya tenían 16 grados 2 décimas de temperatura con cielo algo nublado, 58% de humedad y viento del norte. Eso aumenta la temperatura a 32 kilómetros. ¿Qué se espera para el transcurso de esta jornada? Por la mañana, bueno, que el cielo esté parcialmente nublado y a la tarde y a la noche mayormente cubierto. La máxima pronosticada para este miércoles en Puerto San Julián, 18 grados. Ya paso por Gregores, pero si querés ahora anticipame porque vamos a estar hablando, vamos a mantener contacto telefónico con esa localidad, ¿verdad? Exactamente. Cerca de las 9 de la mañana. 9 grados la temperatura en Gregores, la sensación térmica 7 grados centígrados, el cielo permanece parcialmente nublado con viento del cuadrante noroeste a 14 kilómetros en la hora, humedad 66%. Se estima que la máxima hoy llega a los 19 grados allí en Gobernador Gregores, el viento en su máxima intensidad 25 kilómetros en la hora, por la mañana cielo parcialmente nublado después del mediodía y hasta las 4, 5 de la tarde, para que después definitivamente terminen la jornada con cielo despejado. Allí en el centro geográfico de la provincia de Santa Cruz, Gobernador Gregores. Un lugar con el que vamos a estar conectados dentro de un ratito nada más en el transcurso de nuestro programa. Vamos a tener una comunicación telefónica con Carlos Terzolo. Él es veterinario. Desde hace más de 10 años trabaja en el matadero municipal de Gobernador Gregores y estos días estuvieron abocados a la faena de guanaco, de carne de guanaco. Tenemos algunas imágenes, estuvieron trabajando fuertemente. Esto está relacionado con la producción que lleva adelante Cacho Agustín, ¿no? Respecto Lo hemos entrevistado un par de veces acá en este programa, ¿sí? Exactamente, respecto del guanaco, un tema que nos interesa y que tratamos de seguir fuertemente. Bueno, ¿cómo trabajan en el matadero? Cualquier guanaco que uno sale y caza, por ejemplo, ¿está apto para el consumo humano? Yo creo que no, pero bueno, todas esas dudas, esas incógnitas las vamos a permitir al veterinario, ¿verdad? Sí, exactamente. Vamos a hablar dentro de un ratito con Carlos Terzolo, que está allí en Gobernador Gregores. Qué buena nota. Bien, 8 de la mañana, 19 minutos en la República Argentina. También estamos en contacto con los antiguos. Sí. Estuvimos en este momento intercambiando mensajes con Víctor Penisi. Él es secretario general del municipio de Los Antiguos, por esta situación decidida de acompañar al reclamo de los trabajadores, lo que comentábamos ayer y que lo presentábamos como inédito realmente, de acompañar el reclamo de los trabajadores directamente cerrando las puertas del municipio, directamente cerrando las puertas de la comuna
comuna de Los Antiguos. Así es. ¿No? Entiendo que sé que hay algunas diferencias de criterio entre los distintos funcionarios municipales, ¿no? Hay quienes dicen que el reclamo es indudable y corresponde y se tiene que apoyar, ¿no? Funcionarios de Los Antiguos, ¿no? Y se tiene que hacer saber al gobierno provincial, ¿no? de esta situación. Pero esta persona con la que hablé en off, también funcionario de Los Antiguos, nos dice que no comparte la idea de ir al choque para generar una ruptura con provincia. No, claro, seguramente que no creo que estén apostando a eso. Bueno, no es el caso de Penisi, que es con quien vamos a estar hablando, que es el secretario general de la comuna de Los Antiguos, y él entiendo que fue quien propició este acompañamiento, cerrando las puertas de la municipalidad. Sí. Quien propició esto, ¿no? Esta acción. Claro, exactamente. Así que hay discrepancias dentro de la plana de funcionarios de Los Antiguos. Me dicen que la estructura municipal la integran distintos sectores políticos y no todos tienen la misma opinión, pero bueno, todo se respeta. Claro, por supuesto. Estaremos hablando entonces con él después de las 9 de la mañana porque tenía compromiso con otras radios. No, está bien, bien. Y nosotros también tenemos varios compromisos. Uno de ellos, y ya que estamos en esta preventa, lo vamos a comentar con todos ustedes antes de seguir con los datos del tiempo, porque dentro de unos minutos vamos a estar en comunicación telefónica con Gisela Ochoa. Gisela es hermana de Daniel. Recordamos que Daniel Ochoa, junto a Rosana Ledesma, un día como hoy, pero del año pasado, desempeñando sus tareas, cumpliendo sus labores habituales de trabajo en Cerro Negro, en Newmont, en el yacimiento que maneja esa operadora que está en cercanías, digamos, de la localidad de Perito Moreno, como para que tengan una referencia. Lamentablemente perdieron la vida. Estaban trabajando y allí quedaron, dejaron sus vidas en el trabajo. Evidentemente varias cosas fallaron, fundamentalmente el control. Y bueno, al cumplirse hoy justamente un año de esa tragedia que no se puede ni debe volver a repetir, vamos a estar en comunicación telefónica con Gisela, porque es un tema que nos preocupa, nos ocupa y hemos seguido desde el primer momento. Así es. Bien, ya presentados los 3 entrevistados del día, intenso, ¿no? El programa bien cargadito. 8 de la mañana, 23 minutos en la República Argentina. Seguimos recorriendo la meteorología, ¿te parece? Sí, Me voy a Puerto Santa Cruz. Ayer hablamos con el intendente de esa localidad por la situación que está atravesando el municipio, ¿no? Bastante repercusión tuvo esa nota que después fue levantada por el diario nuevodía.com.ar con muchos comentarios. Allí la temperatura es de 12 grados centígrados, la sensación térmica 10 grados. El cielo se presenta nublado en Puerto Santa Cruz, viento del noroeste a 11 kilómetros en la hora. Nublado, así va a permanecer el cielo hasta horas del mediodía, donde irá cambiando la condición, mayormente nublado, parcialmente nublado después del mediodía, y así va a permanecer. A última hora se va a volver a nublar, pero la temperatura linda, mira, ahora 12 grados y la máxima va a superar los 21 grados centígrados, con viento que no soplará a mayor intensidad de los 25 kilómetros en la hora hoy en Puerto Santa Cruz. Mira qué linda temperatura van a tener allí en la capital histórica. Nosotros nos vamos a Perito Moreno. ¿Cómo le va a la gente que nos escucha a través de Activa y nos ve a través del Canal 5? Esperemos que muy bien. Lindo despertar, lindo amanecer de este día miércoles 9 de abril. A esta hora en Perito y alrededores, 7 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 75%, no hay viento, así que no lo llamamos porque está en calma. La visibilidad es más que buena, 50 kilómetros. ¿Cómo se va a presentar esta jornada allí en la capital arqueológica?
Por la mañana el cielo mayormente nublado, a la tarde se van algunas nubes, pero queda más o menos de la misma manera, igual que hacia la noche. No se va a ver el sol aparentemente hoy allí en la comarca del Lago Buenos Aires. Y la máxima que se espera para esta jornada, 15 grados. Cierro esta recorrida yendo a Río Turbio, cuenca minera, fresquita en la mañana, 3 grados la temperatura, 1 grado la sensación térmica, hay probabilidades de lluvias llegando al mediodía, unos chubascos se esperan allí en la zona de la cuenca minera. Ahora el cielo mayormente nublado, el viento del norte a 6 kilómetros en la hora, humedad 90%, mayormente nublado ahora, chubascos en hora del mediodía, la máxima hoy en Río Turbio 14 grados centígrados y el viento no va a superar los 20 kilómetros en la hora en su máxima intensidad. Terminamos de presentarnos, ¿te parece? Ahora sí le damos los buenos días a nuestro comandante Brian Álvarez, quien ya tomó ubicación correspondiente. Ahí está en sala de operaciones. Brian, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Olis. Saludamos a todos los amigos que nos siguen del interior de la provincia de Santa Cruz y, por supuesto, un nuevo día está comenzando en Santa Cruz. Conectamos pueblos desde Río Gallegos en vivo para Perito Moreno, Puerto Deseado, Gobernador Gregores, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Río Turbio y 28 de noviembre empieza la otra gestión, uniendo voces, conectando realidades. Empieza la otra gestión con Karina Taverne y Claudio Lobos. gracias por acompañarnos todos los días. Andín Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados, desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Andín Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero, en Avenida Kirchner 1724. Cardón, descubrí la auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda. Indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local, acá en Río Gallegos, y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón Cosas Nuestras. Mañana jueves, ¿verdad? Mañana jueves sortea el mini bingo santacruceño. Ya está a la venta el cartón. Una ganga, 2.000 pesos vale el cartón, es color rojo. Sí. El pozo adicional de 10 millones de pesos. Se juega a la bolilla número 40, ¿no? Y también está en juego el pozo de 9.050.000 pesos, ¿no? Ese es el que va aumentando periódicamente. Si no sale en el sorteo, va aumentando de un casillero, sorteo tras sorteo. Así que mirad qué pozos, ¿no? El de 10 millones de pesos y el otro de 9.050.000 pesos. No tengo acá la información en qué bolilla se está jugando.
el de 9 millones. Lo vamos a estar averiguando, lo vamos a estar chequeando. Además de los premios que se van sí o sí en la primera ronda, línea 500.000 pesos y el bingo 1 millón de pesos. Y en la segunda ronda, la línea 800.000 pesos y el bingo 2 millones de pesos. Mañana sortea el mini bingo 2.000 pesos. El cartón es color rojo y ya está a la venta. Muy bien, ahí estamos. Gracias a nuestros auspiciantes por acompañarnos cada mañana aquí en La Otra Gestión. Vamos a contarles, pero después vamos a tratar de avanzar en esto. Solamente es como un approach. Va a llegar a Río Gallegos a brindar una clínica de tenis en el Club Asturiano de Tenis, justamente de esta localidad, Mercedes Paz, una referente del seleccionado argentino femenino. Recordamos que... De nuestras épocas, ¿no? Claro, entre las décadas del 80 y 2000, el tenis femenino, bueno, argentino tuvo su momento, digamos, cúspide, con Gabriela Sabatini a la cabeza, pero también Mercedes Paz había ocupado en aquel momento un lugar muy significativo. Ella tiene 58 años, nació en San Miguel de Tucumán, obtuvo 3 títulos WTA en singles y 22 en dobles. Fue la segunda raqueta albiceleste del ranking mundial en 1986 y 1990, años en los cuales alcanzó los octavos de final de Roland Garros y el 12º puesto del escalafón en la modalidad de duplas. En 1991 tuvo su mejor ranking individual al llegar al 28º peldaño. Fue una tenista muy reconocida realmente en la República Argentina. Bueno, y dentro de unos días va a estar aquí en la ciudad de Río Gallegos, como les decíamos, brindando una clínica. Esto va a ser en el centro Asturiano el sábado 3 de mayo. Va a brindar una charla denominada Más allá del juego, valores y lecciones del tenis profesional. Luego la clínica y también va a brindar un campus de entrenamiento. Están abiertas las inscripciones y esto se los vamos a ir recordando día a día. Va a ser el 3 de mayo, reiteramos. Más información al siguiente número de WhatsApp celular con el prefijo de Río Gallegos 2966 62 90 38 62 90 38. Están todos invitados. Hay una nota en el diario nuevodía.com.ar que es la que está destacándose por estos momentos. ¿Cómo votaron los diputados santacruceños en la comisión investigadora del caso Libra? ¿No? Sí. Recordemos y no se libra del tema Milei, se creó una comisión investigadora. Lo cierto es que la Cámara de Diputados aprobó la creación de esta comisión investigadora para el escándalo de las criptomonedas Libra, vinculada al presidente Javier Milei. Los diputados santacruceños mostraron posturas divididas de todo. La votación resultó 128 a favor, 93 en contra y 7 abstenciones. Roxana Reyes, de la Unión Cívica Radical, votó en contra de la creación de la comisión investigadora. José Luis Garrido, de Ser Santa Cruz, se abstuvo. Gustavo Caqui González, de Unión por la Patria, votó a favor del proyecto. Ana María Yani, también de Unión por la Patria, votó a favor de la conformación de la comisión, y Sergio Acevedo, de Ser Santa Cruz, también votó a favor de la creación de la comisión. Mira, los peronistas, bueno, al menos 3 de ellos, porque todos vienen de la misma extracción, incluso José Luis Garrido, ¿no? Contradicen los principios del general.
Tanto decías? Gustavo Kaki González como Ana María Ianni como Sergio Acevedo votaron a favor de crear la comisión y de investigarlo a Milei. ¿Y qué dijo su famoso general? ¿Qué decía? Que si querés que algo no llegue a ningún lado, que no se investigue nada, armate una comisión. Mirá vos, es buena esa, ¿eh? Siempre lo dijo Perón, esto sí. es conocido por todos. Bien, lo que me quedo yo también, y ahí reparo lo veo incongruente el voto de Roxana Reyes, ¿no? Ajá. Pide ficha limpia, pero vota en contra de la creación de una comisión investigadora. Y bueno, pensará como Perón, que no va a prosperar, Ahora, que solamente dilatar los claro. tiempos. No creo. Se peronizó. Se peronizó Roxana Reyes. No, pero a ver. Fíjate, los tres diputados que te mencioné quebraron una de las leyes generales de... Eso lo dijo Perón y es tan famoso como la única verdad es la realidad, que en realidad no lo dijo Perón. O sea, ¿Lo has repitió, leído? pero... Se ve que... Sí, obviamente. Está bien. Bien, me gustaría conocer el argumento de los 5 diputados, ¿no? No sé si lo dejaron explícito en la sesión. ¿Sabes lo que tiene de... No sé si de bueno, depende a quién te puede decir lo bueno o lo malo, ¿no? Que si yo te preguntaba, por ejemplo, a vos o a Juli, que está acá con nosotros en el estudio, ¿cómo te parece que votó cada uno de esos legisladores? Podíamos salir para cualquier lado. Porque no es que viene, digamos, por ahí más Kaki González y Ana Ianni sí vienen más o menos con una línea, ¿no? Que es de oposición, claramente de oposición, no estoy diciendo que sea constructiva tampoco, claramente de oposición. Pero los demás no sabes para dónde van a disparar. Yo no sé si en estas votaciones de temas trascendentes, Acevedo y Garrido votaron a la par alguna vez. Si coincidieron su voto. Me parece que nunca. Generalmente vota uno. Ni ley base, ni sí. nada, Sí. ni varias de estas. Es cierto. Bien, 8 de la mañana, 36 minutos. Gisela Ochoa nos está escuchando. Es la hermana de Daniel. Cari recién ya introducía en el tema. Hoy se cumple un año de la tragedia de Cerro Negro, este yacimiento minero que opera Newmont. El año pasado, hace 365 días exactamente, nos despertábamos con este dolor, con esta noticia que enluta a toda la provincia de Santa Cruz. En principio, Gisela, gracias por atendernos en este día y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo están? Buen día, Claudio. Buen día, Cari. Gracias por el momento otra vez, por el recuerdo también a Dani. Y bueno, estamos como se puede. A mí en lo particular me pegó feo este día, o sea, no pensaba que fuera así, pero triste pero fuerte a la vez, porque siento lo mismo que sentí ese día en la morgue. Todo el dolor, la tristeza de verle la carita ahí adentro de una bolsa, me llenó de fuerzas para seguir con todo lo que pasó en este año, que fue un montón. Y de todo lo que pasó este año, todo eso que pasó, ¿te lo esperabas? ¿Esperabas otra cosa? ¿Cómo lo viviste? La verdad que sí, que esperaba otra cosa, esperaba por lo menos lo que siempre recalco, ¿no? La ayuda del gremio, para saber qué pasó. Nunca me imaginé que esto iba a ser así, tanta corrupción. Realmente parece una mafia esto, y esto de que tapen, que quieran lavar culpas, hoy que ya las pruebas, como lo dijo el fiscal el otro día, la mayoría ya las eliminaron. Hoy recién salen a pedir justicia. Lo tendría que haber hecho antes. ¿Esto lo decís en referencia a la postura puntualmente del gremio de AOMA? Sí, hoy me desperté y me mandaron todas las capturas de pantalla de lo que están poniendo.
porque nosotros, viste, que siempre estamos ahí pidiéndole que nos ayuden con el pedido de justicia, y nos terminaron bloqueando de las redes oficiales de AOMA. Mira. Entonces, no me entero yo de las cosas, pero igual me mandan capturas. Y me levanté con eso, y bueno, mi mamá también, también la bloquearon después de que comentó eso, ¿no? Que nos tenían bloqueado toda la familia de Daniel, y que esto lo veníamos pidiendo hace rato. O sea, uno agradece, pero si ves la realidad, si te metes a fondo, si te pones a leer, te das cuenta de que nada, es un simple posteo en una red social, nada más. Lo ven como una obligación, digamos, pero no hay mucho interés. Y a la prueba nos remitimos, porque es verdad, acá tengo abierta la página AOMA Santa Cruz. Te cuento a vos que no tenés acceso al Face de AOMA Santa Cruz porque te bloquearon, Gisela. Es un posteo desde AOMA Santa Cruz. Continuamos con el pedido de justicia por Rosana Ledesma y Daniel Ochoa, compañeros fallecidos el 9 de abril de 2024 en Newmont, Cerro Negro. Acompañamos en la lucha e insistimos en el esclarecimiento de los hechos a los responsables correspondientes. ¿Se sintieron acompañados alguna vez por AOMA o es un... No, nunca. Por eso te digo, es una mezcla de dolor. Siento que se me revuelven las tripas porque no sé, o sea, lo están usando. Y no me gusta, porque nosotros pedimos ayuda y la fuimos a buscar. Claro. Y yo en estos días, Javier Castro no me contestó más. Está bien, está mal de salud, listo, no lo jodí más. Pero le escribí a Fabián Vargas, le escribí a Lucas Muniz, le escribí a Leonardo Salmón, todos los que quedaron a cargo, digamos, mientras el jefe, como le dicen ellos, está, supongo, recuperándose. Ninguno contestó tampoco. Entonces, la verdad que me duele mucho. Anoche hicieron una vigilia, por darle un ejemplo, ¿no? Hicieron una vigilia también ahí, otra rama de AOMA, porque tienen esas internas, viste, que hacen un grupito por un lado, otro grupito por el otro. Y así viven los mineros hoy en día. O sea, yo hablo con un montón, o sea, este último tiempo me escriben un montón de distintos yacimientos, y pidiéndome ayuda, pidiéndome que no baje los brazos, porque ellos no pueden decir las cosas que por ahí yo digo. Sí. Porque si los echan, todos me dicen lo mismo encima. O sea, si yo digo algo, me fichan y en 2 o 3 meses me rajan. Me quedo sin laburo y tengo familia y no hay trabajo. Entonces, las mujeres de los mineros me agradecen. Me quedo con eso, ¿viste? Me agradecen porque dicen, no sé, yo no sabía lo que mi marido se exponía, porque ellos obviamente no lo cuentan, para que las familias duerman esos 14 días. Claro. Y hoy, gracias a vos o a ustedes, nosotros sabemos a lo que ellos se exponen. Entonces yo me quedo con eso, me quedo con el lado humano, con la parte del minero, del obrero minero, que no está representado por nadie hoy. Gise, discúlpame que te interrumpa. Sí. Como para cerrar un poco al menos ese capítulo, pero sin dejar de decir que a veces se personaliza en Castro, pero claramente porque es quien encabezó y encabezaba el gremio de AOMA al momento de la tragedia, a quienes vos y tu familia le pidió respuestas, nunca lo hizo, pero también a todos los integrantes de la comisión directiva, como vos nombraste algunos, son muchos, algunos puede dar la cara, y una falta de respeto, no tienen vergüenza de realizar el posteo que hicieron hoy en sus redes sociales, que recién lo acaba de compartir Pichón con todos ustedes, cuando hablan de acompañamiento a la familia y los tienen bloqueados. O sea, no pueden ser más sinvergüenzas ni caras duras.
realmente. Pero bueno, dejando eso Y un poco respecto de... a lo que dijo de los mineros, es cierto que no quieren exponerse, Claro. que tienen mucho para reclamar constantemente, pero nos pasa a nosotros, Gisela, también, donde por ahí son nuestra fuente, los mineros, los trabajadores, desde el yacimiento, pero en off, o sea, nunca quieren exponerse, nunca quieren dar la cara por esto que vos nos estás comentando, ¿no? Por el miedo a la represalia. Me quiero meter un poco en cómo está la causa hoy, Giselle. No, está igual. Bueno, nada, como un dato más para agregarle, a OMA se quiso meter como parte querellante en la causa y bueno, y el juez le contestó que no, porque al tener ellos la obligación de velar por la seguridad de los obreros mineros y se les murieron 2 personas, inclusive tienen parte de responsabilidad. Claro. Entonces ahí se entiende un poco esto, ¿no? De que no hayan colaborado nunca. Bueno, nada, es un dato que nada, que hay que tener en cuenta porque me parece que está bueno, estuvo buena la respuesta del fiscal, del juez. Bueno, nuestros abogados igual opinan lo mismo, entonces nada, OMA, nada, ojalá los investiguen, ojalá las responsabilidades se paguen ahí adentro también. Y nada, y me sale decirle que las publicaciones y todo eso se lo guarden en el mejor bolsillo que tengan porque es una falta de respeto. Y después la causa sigue igual, o sea, está todo igual que como hablamos la vez pasada. Todo lento, ¿viste? La justicia es lenta. Gisela, para terminar, hay un proyecto de ley que ingresó a la legislatura el mes pasado para instituir el Día Provincial de la Concientización en Seguridad Laboral Minera, al día de hoy, 9 de abril, ¿no? Recordando a tu hermano y recordando a Rosana este día, por eso... viene a mitigar un poco el dolor. Sí, es como un mimo el pensar de que no va a pasar como pasó con mineros anteriores que también expusimos ahí en el proyecto, ¿no? No se los va a olvidar y por lo menos algo así no pasó nunca, digamos, que se reconozca un trabajador de la minería. Siempre todo fue muy calladito, entonces esto por lo menos una vez por año de acá yo ya me voy a morir y alguien lo va a seguir recordando a Dani y eso para mí es un alivio porque era muy era, como siempre digo, era un bebé hermoso, un nene, fue siempre muy simpático. Yo lo cuidé desde siempre, no lo voy a dejar de hacer ahora. Hoy me acordaba a la mañana que aprendí a manejar a los 9 años yo. Me enseñaron a manejar el Falcon de mi mamá porque cuando mi mamá estaba embarazada yo tenía que saber manejar por si ella se descomponía y estaba sola. Entonces desde ahí viene mi cuidado hacia el Dani y vamos a seguir con esto. Le agradezco al diputado Verastain por el proyecto, a los diputados que acompañan también, a la gente que nos sigue apoyando, a los mineros les agradezco mucho. Ahora ya son de todos los yacimientos y la verdad es que me emociona. A veces no sé mucho qué hacer, pero estoy. Se viene la auditoría que van a hacer, la auditoría externa ahí en Newmont. Espero sea rápido también para que cambien. El otro día también hubo otro problema con el tema de la ventilación en la mina Mariana Central. Esto se lo cuento rapidito. En Mariana Central, en el nivel 355 creo, hicieron una voladura y por la chimenea se fueron los restos de esa voladura a la mina Emilia, que es la otra mina. Eso no tiene que pasar, la chimenea no está para eso. Claro. Y en el nivel 455 de la mina Emilia, 2 personas se descompusieron por los gases de la voladura de mina Mariana Central.
nunca pasaron lo que pasó, nunca explicaron lo que pasó, nunca hubo un comunicado oficial, la gente salió vomitando, descompuesta de verdad. Si esa voladura tenía gases tóxicos, se moría la gente que estaba ahí otra vez. Entonces, nada, tienen que cambiar las cosas, seguir cambiando porque mejoraron un montón, pero bueno, seguir en eso. Este día también propone charlas, creo que la primera o la segunda semana de abril de todos los años, charlas en los yacimientos para que los trabajadores puedan exponer los problemas y también refrescar, ¿no? Porque refrescar un poco el tema de los sistemas de seguridad y todo eso, así que me parece que es una buena idea y un mimo para nosotras porque que al Dani no se lo olvide. Es creo yo lo que más me motiva hoy. Gise, te agradecemos mucho. Invitamos hoy a las 6 de la tarde, se va a realizar una misa en memoria de Daniel, seguramente también de Roxana, su compañera, en la Catedral de Río Gallegos, 18 horas, reitero, al cumplirse un año de esta tragedia que se debería haber evitado, no tendría que haber ocurrido nunca, pero que no se puede volver a repetir. Gracias, Gisela, te mandamos un beso enorme, todo nuestro cariño, nuestro acompañamiento a vos, a tu familia, a tu mamá, que fuimos también compañeras en la MUNI, la recuerdo, así que un fuerte abrazo para ustedes. Bueno, gracias a ustedes también por estar siempre y nunca abandonarnos en la lucha. Gracias. Hablábamos con Gisela, hermana de Daniel Ochoa. Daniel, uno de los trabajadores mineros, junto a Rosana Ledesma, perdieron la vida durante la realización de sus tareas. Esto ocurría hace exactamente un año en el yacimiento Cerro Negro, operado por la empresa Newmont, 9 de abril del año 2024. Nos conectamos por streaming a través del diario Nuevo Día y una red federal de radios que une Río Gallegos, Puerto San Julián, Perito Moreno, 28 de noviembre, Río Turbio, Gobernador Gregores y Puerto Deseado. La otra gestión. Unimos voces que conectan realidades. De la mañana, 52 minutos en la República Argentina. Hoy comenzará a sentirse el paro nacional encabezado, convocado por la CGT, ¿verdad? Exactamente. Y acá en Santa Cruz, por ejemplo, hablábamos con Grisela Fábrica de la Bancaria, nos decía que a las 12 del mediodía ya empieza la actividad sindical, cerrarán las sucursales de los bancos. Claro, empieza el paro, motivo por el cual, atención, porque adhieren a nivel provincial los gremios también, no solamente hablamos de los gremios nacionales, porque en Santa Cruz moviliza ATE, CTA y demás, así que, bueno, es muy probable que si ustedes tengan que realizar algún trámite, alguna actividad, se vea, no sé si imposibilitada, pero por lo menos bastante complicada. La Asociación de Trabajadores del Estado, ATE Santa Cruz, convoca a este paro provincial con movilización para hoy miércoles 9 y mañana jueves 10. La concentración principal se realizará en el Boxing Club de aquí de Río Gallegos a las 12 del mediodía. Es en reclamo de mejoras laborales y salariales.
La medida de fuerza se realizará en toda la provincia. Así es. Incluye esta concentración. La convocatoria fue impulsada junto a la Central de Trabajadores de la Argentina, la CTA Autónoma, en el marco de una serie de reclamos vinculados a las condiciones laborales, recomposición salarial y el rechazo a las políticas de ajuste impulsadas a nivel nacional y provincial. Desde la organización sindical aseguraron que la jornada de protesta busca visibilizar la situación de los trabajadores estatales y exigir respuestas urgentes al gobierno de Santa Cruz. El paro afectará la atención en distintos organismos provinciales y municipales, aunque desde ATE indicaron que se garantizarán guardias mínimas en sectores esenciales. La jornada incluirá una movilización por las calles céntricas de la capital santacruceña con la participación de delegaciones de localidades del interior. Muy bien, tengan en cuenta que están afectados absolutamente todos los vuelos, ya hay reprogramaciones, cancelaciones, Flybondi, por ejemplo, tiene algún tipo de alternativa, llevó los vuelos de Aeroparque de Ezeiza, tiene personal propio de rampa, pero bueno, también no es que tienen que salir solamente los vuelos, después tienen que llegar, y en distintos puntos del país no, al estar adheridos a la medida de fuerza, no tiene personal para recibir justamente a las aeronaves, así que a estar atentos. Imaginamos que todos los que ya están sobre aviso y todos los que viajaban hoy, bueno, están pendientes fundamentalmente del correo electrónico, porque de esta manera se comunican las distintas empresas. Alrededor de 260 vuelos programados para hoy en Aerolíneas Argentinas ya tuvieron cancelaciones en todo el país, así que recuerden que es una medida de fuerza nacional que convocó la CGT y se fueron adhiriendo otras centrales madres. Comienza este mediodía y se va a extender hasta mañana, hasta las 24 horas del día jueves 10 de abril. Así es, exactamente. Las 8 de la mañana, 55 minutos en la República Argentina. Cari, nos ponemos en contacto con Gobernador Gregores. Ya nos está escuchando a través del teléfono, lo habíamos anticipado, ¿verdad? Que íbamos a hablar con él. Exactamente, y tenemos varias cuestiones para consultarles, por eso le agradecemos mucho estos minutos que nos va a brindar. Le damos los buenos días a Carlos Terzolo. Él es médico veterinario, se desempeña desde el año 2014 en el matadero municipal de Gobernador Gregores, y como les contábamos al inicio de la otra gestión de hoy, estuvieron trabajando en estos días en una nueva faena de guanacos. Ojalá que en algún momento sea tan habitual hablar de corderos como de guanacos, ¿no? Porque bueno, sería una gran alternativa diversificar en ese sentido para la provincia de Santa Cruz. Vamos a saludarlos. Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Con Claudio te estamos saludando desde Radio Nuevo Día en Río Gallegos, pero para toda Santa Cruz. Buenos días, Karina. Buenos días, Claudio. ¿Cómo le va? Muy bien, aquí estamos. Bien, ¿y usted cómo está? Allí en el matadero de Gregores, ¿verdad? ¿Está trabajando en este momento? Sí, en el matadero Gobernador Gregores recién se terminaron de hacer una faena de 5 capones, 5 ovinos, así que ahí están limpiando están terminando de hacer la limpieza del matadero. Bien. Y de la parte de ovino, porque el matadero cuenta con dos partes, una parte donde se hace los ovinos nomás, solamente, y otra parte donde se hacen los bovinos, y bueno, ahora se está implementando, desde hace ya un tiempo se viene implementando la faena de guanacos. Ajá. Cada vez más seguido, ¿es cada vez más habitual la faena de guanaco?
Lo que pasa que va dependiendo de la demanda que tiene uno de los productores, que es lo que ustedes ya lo han entrevistado, que es Cacho Agustín, que está encargado del proyecto provincial. Y bueno, a medida que primero en un principio se había puesto una temporada que se podía hacer la faena, ahora a través de extensiones, a través del gobernador, y bueno, que se hicieron extensiones, y no sé si las sociedades rurales también estuvieron involucradas, están tratando de extender más para que se pueda seguir haciendo la faena de los mismos y la venta. ¿Cómo fue la labor en estos días? Por ejemplo, ¿cuántos guanacos se faenan? ¿Cuánto han hecho en este caso? Yo no tengo total de guanacos en todo lo que se ha venido haciendo, pero por ejemplo el lunes entraron 25 guanacos, se hicieron la faena de todo eso, se hace el desposte, se sacan los lomos, se sacan las partes de los vacíos con los costillares, se sacan las paletas, con eso hace otro proceso en otro lugar, que es carne picada, venta de los lomos, lomo interno, y venta de los cuartos. Bien. O sea, se utiliza prácticamente todo, ¿no? Del guanaco. Sí, porque incluso hasta a veces lo que se está haciendo es con la parte de los huesos y eso, es tratar de trozarlos, de cortarlos, y mucha gente compra para alimentación de los perros, que no hay ningún problema porque eso está todo controlado, está todo en buenas condiciones. A la diferencia, por ejemplo, de lo que es una faena de porcino o una faena del cordero, ¿tiene muchas diferencias hacer ese trabajo en el guanaco? La diferencia que tiene es que por ahí es más laborioso cuerearlo, y lo que se está tratando de hacer ahora es, con la reforma que se hizo acá en el matadero, es esquilarlo, sacarle, como ellos le llaman, el ponchito útil para la venta comercial de la lana, después hacer el deshuello del guanaco y recién ahí empezarlo a cuerear. Es más difícil, más complicado que en el ovino y que en el bovino. En lo de cerdo todavía no tenemos experiencia, si bien ya tenemos las maquinarias colocadas dentro del matadero. Vamos a empezar, yo calcularía 1 mes más o 2 meses más, a hacer alguna práctica también con cerdo para hacerlo, pero prácticamente el cerdo, el lechón, se pela nomás, agua caliente, se usa la peladora, o sea, no es tan complicado. No se cuerea. El más complicado es el guanaco. Claro, el guanaco, claro. Y también decían esto que había que sacarle, digamos, la fibra en un momento X para que el animal no esté maltratado. Maltratado me refiero a que para maniarlo y demás, para agarrarlo es muy complicado, para que no se golpee, digamos, la carne. Claro, lo que pasa que medio como que hacen una igualdad con lo que es la llama en el norte, que le tapan la cabeza, la vuelcan, ya están más domesticadas, se puede manejar mejor la llama. El guanaco no está todavía domesticado en su totalidad, entonces se complica mucho, y se mezcla con lo que es bienestar animal, y se mezcla con las protectoras de animales, y se mezcla con un montón de cosas que nadie se sienta a hacer algo para que se haga las cosas controladas y como corresponde. Claro. Ahora, ¿cuál es el guanaco que habitualmente se utiliza para la faena? ¿Cuántos kilos debe tener? ¿Cuántos años? La diferencia en la carne es como en otras especies, digo, más tierna mientras más joven el animal. Sí, la diferencia siempre es así. Por supuesto que cuando más joven el animal es más terneza tiene. Eso es algo natural, ¿cierto? En todos los sentidos. Y también tiene mucho que ver en los lugares donde están, porque por lo general el
el guanaco elige lugares, los mejores lugares para comer pasto, los mejores lugares para tomar agua. No es natural, pero no es tampoco ningún tonto, como quien dice, entre comillas. Siempre está bien alimentado y con agua bien a disposición. Trata de no pasar frío, dispara del frío, se socorre del frío, o sea que busca siempre lugares buenos. Y bueno, hay época del año en la cual está con mejor nutrición, que es en la parte de verano, como los animales también, como la oveja, como los que están en el campo natural, ¿no es cierto? Claro. Y hay época del año que están más débil, más flacos. Claro. Carlos, estos animales que ustedes faenan son silvestres, ¿verdad? Son criados en el campo, son los que vemos nosotros cuando transitamos la ruta o cuando entramos al campo. Ahora, ¿se les realiza algún examen a la carne? ¿En qué momento se realiza? Porque tenemos entendido, por lo que nos dicen los que saben o los que dicen saber, que muchos animales de estos tienen un parásito y no son aptos para el consumo humano, ¿es verdad? Esto cuéntenos. Claro. Sí, lo que sucede es que está el sarcosporidio que tiene del guanaco. En un principio se estudió, se detectó en Tierra del Fuego que no era para consumo, que bueno, es lo que yo le voy a volver a repetir e insistir. El problema está que hay que sentarse a ver qué es, cómo lo hacen y cómo se hace. Este sarcosporidio que tiene un tratamiento de enfriamiento de 24 a 48 horas, menos 5 grados, y se neutraliza. Hay lugares donde hay gente que agarra un guanaco, ya ve eso, no lo consume. Sí, no es apto eso para consumo, pero acá lo que se está haciendo acá en el matadero es controlando eso y que no tienen. En un momento llegaron animales así, que son más adultos, con ese problema, bueno, se decomisan, se sacan, no se lo trata tampoco de... Se trata siempre de dentro del matadero municipal, dentro de por lo menos donde estamos nosotros ahí, trata de que los animales vayan en buen estado y que la carne sea para consumo. Uno no se va a jugar a poner una carne que no esté para consumo humano. Claro, por supuesto. Y después la neutralización del parásito. Y no hay nadie que te diga, Claudio, mira, no lo consuma porque te va a pasar esto. Claro. Y a veces va en una carne picada y si está salido de un frigorífico, está salido Montecarlo, por ejemplo, también hace ahí en Río Gallego. Sí. Yo calculo que el veterinario que está ahí y la gente que está ahí tiene la misma responsabilidad que tiene uno, de que sea apto para consumo lo que sale de ahí. ¿Entiendo? Sí, o sea, lo que no hay que consumir es cuando viene de otro lugar que no se sabe, o que otro que vende que no se sabe en qué estado está. No, eso es lo que me parece que hay que tener, esa cultura de empezar a tratar de consumir lo que viene de los lugares donde están certificados o que están garantizados la sanidad. Y por ejemplo, en el campo, cuando se mata a un animal de estos, a un guanaco, ¿no? Que a veces se lo utiliza para darle de comer a los perros, pero a veces se hacen milanesas de guanacos, bueno, en fin, distintos usos. ¿Uno corre el peligro de que suceda esto, de comer un animal que tenga la presencia de este parásito? No, porque ya lo conocen la gente del campo, entonces no lo va a consumir. Estoy seguro que la gente del campo, cuando ella lo conoce, no lo va a consumir. Es una bolsita, digamos, que es evidente, digamos. Sí, es muy evidente el punto. Y después que tampoco es lo que yo le estoy diciendo es, nadie te dice que es una zoonosis. O sea, un zoonosis, hablamos de un contagio de ese animal al ser humano. Perfecto. Sí, es una zoonosis por ahí, hacer la faena de los bovinos y tener quistes hidratídicos o quistes hidatidosis en el hígado, en el pulmón, se lo dan a los perros después te contagian a los seres humanos con los parásitos. Y esa cadena tampoco nadie la habla, nadie la dice. Muchas veces uno estando dando de una estancia a otra, haces el comentario y es como que el encargado de eso se toma el trabajo y dice, che, vení, vamos a mirar para ver qué es lo que tiene, para que conozca la gente. Muchas veces la gente en el campo conoce y no se arriesga ni con eso, ni tampoco con el guanaco. Se entiende perfecto. Bueno, ustedes están siendo, digamos, uno de los lugares punta de lanza para el tratamiento y la faena del guanaco.
guanaco. Ojalá que esto se pueda ir reproduciendo y sembrando esa semilla que llegue a distintos puntos de la provincia de Santa Cruz, porque guanaco hay para hacer dulce, como quien dice. Claro, lo que pasa que ya como ya estuvieron la gente de Senasa viendo donde se estaba haciendo acá el proyecto que se estaba haciendo, lo que hay que hacer es algo ordenado, o sea, más allá de hacer la faena, de la cantidad, llevar algo ordenado y hacer una buena manipulación de esto, una vez que se faena, una buena manipulación de esto para distribuirlo dentro de la provincia, hacer una distribución dentro de la provincia con los controles de bromatología que corresponde en cada lugar de los pueblos, porque no sirve de nada que nosotros hagamos una faena acá controlada, que se haga todas las cosas y después dentro de los distintos lugares donde se distribuye no hay una manipulación de alimento como corresponde. Claro. Entonces de ahí va a ser el puntapié inicial para después que distribuyan, o sea, hay que empezar primero a caminar y después a correr. Primero caminar por la provincia, hacer todas las cosas que tenga que hacer con todo controlado y después, bueno, buscarle la vuelta a ver si llega a hacer una exportación o se llega a distribuir más, se llega a expandir, qué sé yo, pasar de otra provincia, por ejemplo, llegar a Buenos Aires, qué sé yo. Bien, Carlos, muy interesante la charla. Veo que están a pleno la actividad allí en el matadero municipal de Gregores, ¿verdad? Sí, ya tratamos hay un problema que es generalizado, que es la baja de consumo por los precios, y bueno, claro, no se trabaja al 100%, pero bueno, se trabaja toda la semana siempre con bovinos, con ovinos, bueno, y se va manejando, se va manipulando en lo que se puede, se va haciendo la manipulación como se puede. Muchísimas gracias por atendernos y por esta clase que nos brindó. Nunca habíamos hablado y teníamos muchas ganas de conocer estos detalles y meternos ahí adentro de un matadero, en este caso el matadero municipal de Gregores, y contarnos cómo se hace, cómo se realiza la faena del guanaco. Le mandamos un fuerte abrazo, Carlos, gracias por atendernos. No, gracias a ustedes por la nota y bueno, cualquier consulta o cualquier inquietud que tenga, estamos en el caso mío a disposición. Dale. Para ustedes, para quien lo necesite. Muchísimas gracias. Vamos a pasar por el matadero de Gregores en algún momento, así que ahí le vamos a estar golpeando las manos. Gracias, Karina, gracias, Claudio, un abrazo, que tengan una linda mañana, un lindo día. Gracias, igualmente para vos. Hablamos con el veterinario, el doctor Carlos Atilio Terzolo. Él desde el año 2014 trabaja en el matadero municipal de Gobernador Gregores con estos detalles, ¿no?, relacionados a la faena del guanaco. Estás en La Otra Gestión. Somos parte de tu mañana desde el primer momento del día. Con Karina Taberna y Claudio Lobos. La Otra Gestión. Unimos voces que conectan realidades. Como venimos rapidito recorriendo la provincia de Santa Cruz y tratando de sintetizarles los temas que nos parecen más significativos. De todos modos siempre queda algo y lo van a tomar y además lo van a desarrollar mejor por todo el tiempo que tienen nuestros compañeros de Arriba el Día. Esta es la primera mañana, somos La Otra Gestión y nos quedan 20 minutos de programa. Bueno, decirles, quería comentarles una información por esto que recorremos virtualmente hablando la provincia de Santa Cruz, que han publicado nuestros amigos de Señal Calafate. Escuchen esto, por favor. Detectaron a una beba intoxicada con cocaína. Esto fue en el Hospital Samic. El estado de salud de una beba de 14 meses y cómo llegó a intoxicarse con droga es motivo de preocupación en el Hospital de Calafate. Por ahora es un tema del que no hay una clara información oficial, aunque fuentes médicas confiaron a señalcalafate.com que una bebé permanece internada con síntomas de intoxicación y un posible estado de desnutrición. La pequeña comenzó a ser atendida en el SAMIC con síntomas como letargia y
hipotonía, que es la disminución del tono muscular, y un trastorno neurológico. Con estos síntomas, profesionales sospecharon de una intoxicación, por lo que se le practicaron análisis de sangre. Las fuentes consultadas por señal confirmaron que arrojaron resultados positivos para cocaína. También la bebé, reitero, de 14 meses, presenta cierto grado de desnutrición y abandono. Preocupación, no solamente en el Calafate, sino también nosotros quedamos consternados realmente por este caso que está movilizando a toda la comunidad. Increíble, ¿no? Cómo una beba de tan corta edad pueda tener acceso, ¿no?, a cocaína, ¿no?, a manipular eso. Vaya a saber cómo se dio la situación. Obviamente ahora va a quedar a la guarda de personal de niñez y bueno, se tendrán que hacer todas las investigaciones del caso para ver qué es lo que sucedió con esta criatura. Por supuesto. Hoy temprano un oyente, Juan Ignacio, nos comentaba que se está realizando un paro total de actividades en la empresa Interoil por falta de pago de sueldos. Sí. Al respecto, ayer el secretario general del SIPGER, Sindicato Petrolero, Gas Privado, Energías Renovables, se reunió con el ministro de Energía de la provincia para abordar la falta de inversión en Interoil, ¿no? Y también la falta de pago, en este caso, como nos dice un oyente. Lo cierto es que Huenchenén se reunió con Jaime Álvarez, que es el ministro de Energía, con el objetivo de abordar la falta de inversión de la empresa en los yacimientos. Durante el encuentro, Huenchenén manifestó su preocupación por el impacto que el incumplimiento de los compromisos y acuerdos firmados puede tener en la continuidad laboral de los trabajadores, instando a una intervención gubernamental. Eso piden, que el gobierno, a través del área competente, intervenga en la situación y de un modo más riguroso para garantizar la actividad, ¿no? El gremio insistió en la defensa de los derechos y puestos laborales y en la estabilidad en el sector, exigiendo medidas concretas del sector público como privado para que se asegure la sustentabilidad del empleo en la industria petrolera. Y la información actualizada, reitero, paro total de actividades en la empresa Interoil por falta de pago de sueldos. Muy bien, hablamos dentro de unos minutos con la localidad de Los Antiguos respecto del conflicto que hay por la falta de acuerdo en la paritaria de los trabajadores municipales, que se puede decir que el gobierno municipal empatizó con esta situación porque no están en condiciones de realizar una oferta. Por eso ayer el municipio se paralizó con el compromiso de trasladar esta inquietud a el gobierno provincial. Bueno, nuestro comandante está tratando de comunicarse para que podamos tener la palabra oficial desde la gestión de la intendenta Zulma Neira allí en la localidad de Los Antiguos. Mientras tanto, queríamos comentarles qué es lo que sucedió con el conflicto que mantenía en vilo y en la calle más que nunca, pero paralizados, estacionados a las puertas de la Municipalidad de Río Gallegos, los autos, los taxis que trabajan justamente La protesta aquí. como tal ya se desactivó, ¿verdad? Digo, los tacheros que estaban instalados frente a la Muni ya no están más. No, ahí no están. Exactamente. De todos modos, ayer yo estaba recibiendo y mirando lo que había mandado cada uno por su lado, porque en el plenario de comisiones que se realizó a las 10 de la mañana en el Consejo Deliberante, del que participaron los ediles, funcionarios municipales y también hubo presencia de funcionarios provinciales. Bueno, vos leés lo que dice uno y lo que dice el otro, no te digo que son
son contradictorios, pero cada uno apunta para un lugar diferente. Por ejemplo, el parte oficial que mandó la Municipalidad de Río Gallegos dice, y este es el título: la municipalidad decidió bonificar el pago de la inspección anual a más de 200 taxis y remises que la adeudan desde el año pasado. ¿Y los que la pagaron este año? Bueno, no lo dice. No dice qué pasa. Dice, después de las negociaciones que hubo, bueno, se llegó a un acuerdo con choferes de taxis y remises también, para bonificar el pago de la inspección anual de taxis y remises que la endeudan, dice, está mal, que la deudan del año pasado. Esto le va a generar un alivio económico, dice, a los que aún no han realizado la inspección anual obligatoria que está establecida por ordenanza. Bueno, dice quienes estuvieron presentes, que estuvieron hablando del tema de los transportes, de la preocupación de Uber, pero finaliza: si bien los choferes solicitaron medidas de acción directa contra los autos Uber, los funcionarios provinciales presentes reconocieron que la Policía de Santa Cruz y Tránsito Municipal no tienen facultades para revisar un vehículo ni interrogar a sus ocupantes si no se cuenta con una orden judicial. Este es el parte oficial de la Municipalidad de Río Gallegos, donde no se habla de desactivar el conflicto, sino que esto es lo que dice. Bien. Los funcionarios del gobierno provincial que estuvieron presentes, bueno, hablaron por su parte y esgrimieron, digamos, las razones en este sentido, que no pueden intervenir si no hay decisión judicial o una orden judicial. Y bueno, y eso es lo que... Sí, Julio. Perdón, buen día, chicos. Yo estuve presente allí. Maru Sanz fue justamente la representante, junto con José Maldonado, subsecretario de Transporte, y Maru Sanz fue clarita, digamos, en este sentido. Dijo: nosotros no podemos, por portación de rostro, parar un auto porque nos parece sospechoso. No podemos iniciar una investigación sobre un conductor porque pensamos que puede ser Uber, dijo. Y además ella dijo que este tema es de injerencia directa de la Municipalidad de Río Gallegos. Tal cual. ¿No? Denme un ratito, después vamos a volver con este tema. Bueno, que siempre está presente en realidad. Por supuesto. Nos vamos a poner en contacto y le agradecemos mucho que nos haya atendido Víctor Penisi. Él es secretario general de la Municipalidad de Los Antiguos. Víctor, buen día, ¿cómo está? Acá lo estamos saludando desde Radio Nuevo Día, desde Río Gallegos, Claudio Lobos, quien le habla, y Karina Taberne. ¿Cómo está usted? Buen día, Claudio, buen día, Karina, y bueno, buenos días a toda la audiencia de Radio Nuevo Día. Bien, gracias, muchas gracias. Bien, ayer fue la noticia que teníamos tempranito, y esta decisión, esta medida que adoptó el municipio de Los Antiguos de respaldar a los gremios y a los trabajadores municipales, directamente cerrando la municipalidad, ¿verdad? Tal cual, es una decisión que hemos tomado, tomando o teniendo en cuenta la justicia y lo... Hay gente que cuando no la entendés no entiende, no la entendés no entienden que no. Tomando en cuenta la justicia del reclamo, que creemos es absolutamente valedero. Los trabajadores de la Municipalidad de Los Antiguos están conviviendo hace ya mucho tiempo, y nosotros también estamos conviviendo con ellos, con salarios por debajo de la línea de indigencia. Incluso los sueldos más altos, los de la intendente, los concejales, los secretarios, está por debajo de la línea de pobreza, y creemos que no podemos naturalizar, normalizar una situación porque afecta absolutamente
absolutamente todo el funcionamiento, no solamente de la municipalidad, de lo cotidiano de la gente y del comercio local, sino que también afecta el funcionamiento de instituciones provinciales como la Caja de Servicios Sociales. Claro. Víctor, bueno, el mensaje fue directo al gobierno de la provincia de Santa Cruz, directamente. O sea, necesitan un auxilio. Claro. Y la pregunta es, ¿hubo respuesta después de esta acción? No hemos tenido respuesta directa, si bien la intendente está en comunicación con algunos ministros que se han comunicado y demás. Pero con el gobernador no ha habido comunicación. Hoy, en la sesión que va a haber en el Consejo Deliberante, ya que los concejales también están de acuerdo en esta situación de reconocer el reclamo de los trabajadores, no ya sobre un aumento, sino sobre la necesaria recomposición salarial. Yo les recuerdo que cuando esto se inició en diciembre de 2023, los salarios ya venían bajos y estaban un 30% debajo de la línea de pobreza. Bueno, hoy, 1 año y meses después, nos encontramos con que los salarios están por debajo de la línea de indigencia. Claro. Esto que les sucede a ustedes también, nosotros lo hablábamos también con el intendente de la localidad de Puerto Santa Cruz, ¿no? Vienen con salarios magros desde hace años y lamentablemente con este panorama que ustedes tienen, la imposibilidad de elevar ofertas, pero el sueldo ya estaba absolutamente depreciado. Ahora tampoco hay porcentaje que alcance. Esto también es cierto, porque lo que le ofrezcan seguramente no va a satisfacer los pedidos básicos. Estamos hablando de salarios que no, como usted decía, no permiten ni siquiera ser pobre. Tal cual, fíjate vos que hoy por hoy ni siquiera sería viable en ningún municipio aplicar la cláusula gatillo, porque el porcentaje de inflación, tomando en cuenta el sueldo miserable, no te va a dar nada representativo en el bolsillo. Sí, si no hay una recomposición salarial, es imposible hablar de aumentos de salario. Claro, eso mismo lo decía, algo parecido nos decía ayer el intendente de Puerto Santa Cruz, ¿no? 0% de aumento, porque es más, en coparticipación este mes va a recibir menos de lo que recibió el mes pasado, o sea, imposible, no alcanza la coparticipación y los ingresos al municipio ni siquiera para pagar los sueldos. Bien. Dos cosas te digo con respecto a eso. Por un lado, yo mesa paritaria del lunes y con buen diálogo con los gremios, los números sobre la mesa, les dije, nosotros les podemos hacer una propuesta del 2,5%, teniendo en cuenta que Carlos Garzón firmó el 2% a nivel provincial en la paritaria central, pero si le ofrecemos ese 2,5% es con la esperanza de que ustedes lo rechacen, porque si lo llegan a aceptar no se lo podemos pagar. Y tener en cuenta, con respecto a la coparticipación, que la proyección para el mes de abril es de 393 millones, que nosotros sabemos que a lo largo del mes, después esa proyección a 40, 50 millones más, lo que nos deja por debajo de la masa salarial, y que además tiene la característica de que es exactamente el mismo número que recibimos de coparticipación en abril del 2024, hace un año atrás, y con un 120% de inflación en el transcurso. Claro. Bien, y digo este mensaje al gobierno de la provincia de Santa Cruz para que, como decimos en el pueblo, les tiren una soga, ¿no? Les den una mano, porque así... Claro, pero no para que se ahorquen, ¿no? Claro, no, por supuesto, una soga para sacarlos de... Mirá,
no solamente es un mensaje claro al gobierno provincial, sino también es un mensaje a las distintas localidades y a los distintos intendentes, concejales y diputados por pueblo, porque acá no se trata de pelearse uno con otro, sino de reconocer cuál es la situación y buscarle la salida real para componer la situación de la gente. E ir con esta demanda en bloque, ¿no es cierto? Tal cual. Sí, esa sería una gran opción, ¿no? Claro, lo que hablábamos Porque ayer también con Borges. Es necesario que en ciertos casos como estos, que uno, a ver, esto se lo decimos a la gente, no es que nosotros estemos justificando a tal o a cual gobierno municipal. Entendemos cuál es la realidad, cuál es el cuadro de situación, y cuando decimos esto, lo decimos por el pedido de los trabajadores municipales, como bien nos dice Víctor, ayer lo decía el intendente, son lícitos, son totalmente comprensibles, pero también es cierto que no están en condiciones de hacer una oferta potable, digamos, a los representantes de los trabajadores. Por eso es necesario el auxilio del gobierno provincial. Es no solamente el auxilio, sino de alguna manera cumplir con la obligación que tiene un gobierno provincial. El hecho de manifestar el deseo o decir que las municipalidades tienen que ser autónomas económica y financieramente, no te lo hace posible por arte de magia. No, claro. Hay localidades en la provincia, me sobran los dedos de una mano para contarla, que de acuerdo al sector privado que tienen, pueden iniciar, y de hecho lo hacen, un camino de autosuficiencia. Claro. Pero tenemos localidades como la nuestra, con un sector privado mínimo, y que aparte está tan golpeado como los trabajadores municipales, que hacen imposible la autofinanciación, la autonomía económica. Sin los aportes, para déficit, son inviables las municipalidades. Claro, en todo caso entendemos y por ahí hasta compartimos este cambio de paradigmas al que quiere llevar el gobierno de Santa Cruz y de hacer que cada municipio sea autosuficiente, pero que se haga, que lo debe querer cualquier funcionario responsable. Pero no de la noche a la mañana por arte de magia. Tiene que ser progresivo, tiene que haber un acompañamiento en todo este proceso. Y más en localidades acá en Santa Cruz, donde la gran mayoría hay pueblos donde mucho más del 50% depende del municipio del o estado, depende de algún organismo provincial. No se cambia, no se logra de un día para el otro. En buena hora que sea el fin, la meta, el objetivo, pero que sea progresivo, no de esta manera. No, el objetivo lo compartimos todos. Sí. La situación de asfixia está generada en la superpoblación de las municipalidades. Yo eso lo entiendo y lo compartimos todos porque es tema que hablamos también con los gremios. Pero no es algo que, como vos bien decís, vayas a solucionar de un mes para el otro. Nosotros tenemos 600 empleados municipales y esta es una municipalidad que trabaja y funciona perfectamente bien con 240 empleados. Claro. Bien, ¿qué hacemos? Para el mes que viene echamos a la mitad de los empleados, claro, le duplicamos el sueldo a los que quedan y fortificamos las puertas de gestión social porque van a venir todos a pedir ayuda al municipio. Vamos a generar 300 y pico de desocupados de un día para el otro y eso me parece que no es deseable para nadie. Estamos hablando con Víctor Penici, secretario general de la Municipalidad de Los Antiguos. Robamos un minuto más a los chicos de Arriba al Día que ya deberían estar empezando, pero aprovechando que lo tenemos en el teléfono y como para cerrar, Víctor, ¿cuál es la situación hoy allí en el municipio de Los Antiguos? ¿Cerrado, literalmente cerrada con llave o hay alguna atención al público, alguna urgencia? No, el cerrado con llave fue ayer, la medida que nosotros tomamos fue como un mensaje fuerte hacia todos lados
lados, cerrar ayer las puertas de la municipalidad. Hoy se está trabajando normalmente, salvo aquellos trabajadores que están afiliados a ATE o al SOEM y que están adhiriendo a la medida de fuerza de 72 horas, pero trabajando normalmente. Muchas gracias, Víctor. Le mandamos un abrazo y bueno, quedamos atentos. Lo vamos a volver a convocar, por supuesto. Gracias. A disposición de ustedes cuando así lo requieran. Un abrazo. Gracias, ha sido muy gentil. Víctor Penici, en diálogo con la otra gestión, él es el secretario general de la Municipalidad de Los Antiguos. La otra gestión, con Karina Taberne y Claudio Lobos. Unimos voces que conectan realidades. Las 9 de la mañana con 32 minutos en la República Argentina. Ya deberíamos estar afuera. Vamos a agradecer a nuestros auspiciantes. Claro. Sandina Hermanos SRL, Obras Civiles, Servicios y Logística, una empresa comprometida con el desarrollo de la producción regional. Con recursos calificados desafía todas las exigencias. Con base en Perito Moreno, Sandina Hermanos SRL, soluciones confiables para el desarrollo de los grandes proyectos. Caredón, descubrir auténtica tradición argentina. La esencia del campo y la ciudad se fusionan en cada prenda, indumentaria, calzado y accesorios con el auténtico estilo argentino, diseñados para la vida cotidiana con calidad, elegancia y confort. Visítanos en nuestro local en Río Gallegos y llévate lo mejor de la moda tradicional con un toque moderno en Avenida Kirchner 870. En redes, búscanos como Cardón Río Gallegos. Cardón. Cosas nuestras. Pampero te acompaña siempre con su línea urbana que combina comodidad, diseño y resistencia. Indumentaria para cualquier plan. Y cuando el trabajo te llama, Pampero sigue con vos. Camperas, camisas, jeans, calzados de alto rendimiento para el campo, la industria y la construcción. Tu estilo, tu actitud, tu día a día, Pampero. En Avenida Kirchner 1724. Y recuerda que mañana sortea el mini bingo santacruceño, con 2 millonarios pozos, el tradicional a la bolilla número 40 de 10 millones de pesos y el otro pozo, el que va aumentando, si no sale en el sorteo, va aumentando las chances de un casillero, también ya ha superado los 9 millones de pesos. Claro, como salió el sorteo pasado, ¿te acordás que salió el jueves pasado el super pozo 10 millones más 2 millones. Claro, exactamente. Ahora baja nuevamente a la bolilla número 40. Nosotros nos vamos, les agradecemos mucho la compañía. Nos quedan cosas pendientes, pero los invitamos porque van a profundizar en algunos casos y en otros en avanzar en temas que nosotros nos quedamos nuestros compañeros de arriba el día que ya están desencillando. Gracias, comandante Brian Álvarez en los controles. Gracias, Juli, nuestro Julian Quirós, que sigue en actividad. Se vino arriba el día con Nica, con Leandro, así que le dejamos la vara alta, chicos, pero siempre a la altura de nuestras expectativas. Los sigo escuchando. Mañana a las 8 volvemos con la otra gestión. Gracias. Chau.